¿Cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Hoy quiero hacer un video súper corto y sobre todo reflexivo. Hoy estamos conmemorando la celebración de la solemnidad de la Inmaculada Concepción y obviamente en las redes sociales se va a estar desarrollando muchos debates sobre el tema de la Biblia, la percepción, la confirmación bíblica de los dogmas y creencias que existen en la Iglesia Católica. Pero eso me lleva a una reflexión un poco más profunda sobre nosotros como católicos, cómo tenemos ese deseo de conocer la palabra de Dios justamente para conocer los dogmas, para conocer las tradiciones, para conocer finalmente nuestra fe católica. Yo recuerdo hace mucho tiempo que había un programa que no sé si se seguirá transmitiendo, que lo hacía un padre, un sacerdote mexicano, conozca primero su fe católica. Más adelante fui conociendo también los videos del padre Luis Toro. Ambos son muy buenas propuestas y fuentes para conocer mi fe católica, para conocer la palabra de Dios. Amigo católico, amiga católica, por favor, te invito de todo corazón a que puedas darte un tiempo, aunque sea un minuto, 5 minutos, de saborear, de disfrutar, de conocer la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es un invento de la Iglesia Católica, es patrimonio de la Iglesia Católica, le pertenece a la Iglesia Católica. En el siglo primero, segundo, tercero, hasta el cuarto y casi el quinto, las iglesias en particular conservaban por separado los libros que ahora en su conjunto, por eso la palabra Biblia significa conjunto de Biblias, de libros, perdón, que antes no existían, estaban por separados. La iglesia de Antioquía tenía su tradición y su conjunto de libros que se consideraban en ese momento, en esa realidad, y útiles para la liturgia, es decir, para la misa, como palabra de Dios. Se me ocurre, si hablamos de la iglesia de la Pentarquía de Alejandría, utilizaban el Evangelio de Marcos, pero también seguramente algún evangelio más, alguna copia más de algún evangelio, de alguna carta, pero no tenía la totalidad como ahora lo tenemos. Y lo adicionaban o anexaban con las cartas de sus obispos del siglo primero, el siglo segundo, el siglo tercero, el siglo cuarto, y todo ese compendio era útil y se consideraba, incluso si eran documentos que fueron escritos por obispos, se consideraban palabra de Dios y eran usados en la misa. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la diócesis o en la iglesia de Antioquía, ¿no? Muy aparte de las cartas que podían ellos tener, por ejemplo, se me ocurre la carta de San Pablo a los Corintios o Hechos de los Apóstoles o algún otro evangelio, tal vez. Además de eso, también se anexaban, por ejemplo, las cartas de San Ignacio, obispo de Antioquía, las 7 famosas cartas que él tiene. Y todo eso se consideraba palabra de Dios. Y de igualmente pasaba en Roma y en Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces llega un momento en que la iglesia, después de mucho tiempo, llega en el siglo quinto y por medio de sus obispos y finalmente en comunión todos con el obispo de Roma dicen, esto es palabra de Dios. El Papa Dámaso confirma, estos libros son palabra de Dios. Confirman los libros del Antiguo Testamento, confirman los libros del Nuevo Testamento y ya estos libros se consideran el canon oficial de la Iglesia Católica. Así que amigo, amiga, por favor, infórmate de la Biblia. Lee la Biblia para que entiendas, la disfrutes, entiendas las tradiciones que tenemos en la Iglesia, entiendas la historia de nuestra fe, entiendas mucha terminología de nuestra Iglesia. Así que amigo, recuerda, estamos en la Iglesia de Jesús. Lee la Biblia, que es un instrumento de la Iglesia Católica. Gracias por tu atención, paz y bien.